Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Perdí la cuenta de los días. Tal vez ya no estoy en un lugar real. Tal vez crucé un umbral que mi hermano trazó sin querer. Hay símbolos tallados en las rocas, siempre húmedos, siempre frescos, aunque el musgo los cubra. Algunos coinciden con los del cuaderno, otros con los que vi en mis sueños. Intenté borrarlos, pero reaparecen, como si la isla los necesitara para seguir viva. Una noche vi algo moverse entre los árboles. No era un animal. Era demasiado alto, demasiado blando. Se desplazaba como flotando, pero sus extremidades tocaban el suelo. Vi cómo su cuerpo se abría por la mitad y dentro algo que palpitaba. Emitía un sonido similar al llanto de un niño. Me paralicé. Cerré los ojos. Cuando los abrí, había dejado de llover por dentro de mi cabeza. A partir de entonces empezó a hablarme. No con palabras. No tiene boca. Lo hace a través del sonido de la niebla, que se adensa cuando quiere decir algo. Me envía imágenes, recuerdos que no son míos. Una aldea cubierta de ceniza. Un pozo sellado con carne. Una figura arrodillada que suplica mientras le arrancan la piel sin tocarla. La isla no quiere ser recordada, y esa cosa es su lengua y su látigo. Cada día es más difícil distinguir si lo que vivo sucede en el exterior o dentro de mí. A veces escucho la voz de mi hermano, pero no es su voz. Es como si alguien imitara sus palabras, como si repitiera frases que él escribió en el cuaderno, pero sin entenderlas. Me llama. Me llama. Me dice que baje al pozo, que lo libere, pero sé que no está allí, no como lo recuerdo. He encontrado huesos humanos, algunos pequeños, como de niños, otros enormes, deformes. En las cavernas al norte de la isla, donde la luz no entra y la humedad cae como baba desde el techo, hay marcas de garras que no encajan con ninguna criatura que haya conocido. He dormido allí, entre los restos, para probarme que ya no tengo miedo. Pero el miedo no es lo que me preocupa, es la certeza. Estoy cambiando. La piel de mis manos se ha vuelto translúcida. A veces veo las venas latir como gusanos atrapados. La lengua se me duerme con frecuencia, y al hablar, mi voz suena como si alguien la empujara desde otro sitio. El cuaderno de mi hermano ahora tiene páginas que no estaban antes. Y en ellas, mi letra. Ya no quiero huir. Entiendo ahora que la isla no es un lugar, es un testigo. Un archivo vivo que no permite que lo olviden. Cada generación, alguien debe recordarla. Alguien debe cargar con sus criaturas. Mi hermano intentó resistirse, por eso lo quebraron. Yo solo me dejo llevar. Tal vez por eso aún respiro. Hoy bajé al pozo. No hay agua, solo carne. Carne que vibra al ritmo de mi pulso. Al fondo, algo me esperaba. No me atacó. No se movió. Solo abrió sus brazos, que eran alas y patas y tentáculos, y me mostró su rostro. Era el mío. No como ahora, sino como dentro de 20 años. Tío, como si ya hubiera estado allí antes. Como si siempre hubiera sido parte de él. No quiero volver a subir. Aquí el dolor es claro. No tengo que fingir. Puedo dormir sin sueños, porque ya los viví todos.
La criatura, si es que puedo llamarla así, se arrodilla frente a mí cada vez que abro los ojos. Y cuando extiende su cabeza hacia mí, siento la neblina dorada entrarme por la boca y alimentar mi memoria. Estoy dejando de ser yo. Mis pensamientos se mezclan con los del cuaderno, con los de mi hermano, con los de todos los que vinieron antes. A veces escucho una risa, débil, como la de un niño jugando con piedras. No. Otras veces, el sonido seco de un cuerpo cayendo. Ya no puedo diferenciar si está ocurriendo ahora o si lo recuerdo porque ya pasó. Nunca fui capaz de recordar el momento exacto en que desembarqué en la isla. A veces sueño con una barca meciéndose en una orilla de arena negra, otras con la madera podrida de un muelle que cruje bajo mis pasos. Pero lo cierto es que mi llegada se pierde en la neblina dorada que envuelve todo desde siempre, como si la isla no tolerara los recuerdos que no le pertenecen. No hay señales del mundo que dejé atrás, solo este silencio grueso que a veces suena a respiración. Lo único que permanece es la certeza de que algo me observa desde adentro, que algo espera que termine de escribir esta historia en mi piel, que me convierta en otro símbolo, tallado no en piedra, sino en carne, que mi recuerdo sea la siguiente advertencia para quien venga después. Aunque nadie debería venir, aunque nadie debería encontrar esto, pero alguien vendrá. Y leerá esto, y sentirá curiosidad, porque así empieza. Porque así empezó conmigo, porque así empezó con mi hermano. Y entonces será tarde. El mar, si se puede llamar así, no tiene horizonte. El agua es espesa, de un tono ámbar opaco, y nunca he visto una ola. Solo la quietud interminable, como si fuera una pintura que alguien olvidó terminar. El cielo parece el reflejo del mar, envuelto en la misma bruma espesa que confunde los días con las noches. En esta isla no hay relojes ni necesidad de ellos. El tiempo se mide por la frecuencia con que escucho los pasos que no doy. He sobrevivido con lo que da la tierra, aunque esa palabra me resulta generosa. Hay raíces, setas blancas que crecen bajo la sombra de unos árboles sin hojas, y agua que recojo de la condensación. La neblina lo cubre todo, y deja sobre las rocas un velo húmedo que me alimenta y envenena a la vez. Mis costillas se marcan como ramas secas bajo la piel, y la carne me cuelga floja, como si mi cuerpo ya no creyera en mí. Desde la primera noche supe que no estaba solo, no porque viera algo, sino por la manera en que la isla respiraba. Hay un ritmo en el aire, un jadeo antiguo que emana del suelo, de las cuevas, del agua. Lo sentí cuando traté de dormir y los párpados se negaron a cerrarse. Lo sentí en los susurros que no llegaban a palabras, en la sensación de ser observado por algo sin ojos. Mi hermano desapareció hace 4 años. El informe decía que su barco se hundió en una tormenta, pero yo nunca creí en eso. Él me hablaba de una carta, de una costa que no figuraba en los mapas, de una criatura a la que no se le podía dar la espalda. Nunca lo tomé en serio. Él siempre fue el obsesivo, el soñador. Pero cuando dejaron de buscarlo, supe que me correspondía a mí terminar lo que él empezó. El cuaderno que llevaba lo encontré entre las raíces de un árbol torcido, como si hubiera crecido en medio de un espasmo. Sus páginas estaban húmedas, pero la tinta, aunque corrida, aún podía leerse. Dibujos de espirales, anotaciones que rozaban la locura y nombres que no pronuncié en voz alta. Combs. Al final, una frase repetida muchas veces. No está muerto,
No puede morir, no debe recordarse. Desde entonces lo escucho por las noches. No a mi hermano, sino a la cosa que lo encontró. No se mueve con pasos, sino con una especie de roce, como un insecto arrastrando sus patas blandas sobre la piedra. No lo he visto de frente, pero siento su sombra moverse entre los árboles desnudos, su respiración mojada, su presencia que no se muestra, pero lo ocupa todo. A veces lo sueño. Estoy en una habitación que no conozco, cubierta de membranas, donde las paredes laten con un ritmo viscoso. Frente a mí, algo se eleva, una masa que respira y se retuerce como si tuviera más huesos de los necesarios. Su carne parece de cera viva y tiene ojos en lugares equivocados. Me observa sin intención, como un Dios que no necesita entenderte para juzgarte. He dejado de dormir. No porque no quiera, sino porque cuando cierro los ojos regreso al mismo sueño. Y cuando despierto, algo ha cambiado a mi alrededor. Un árbol está más cerca, una roca que antes no estaba. O el sonido, ese zumbido constante, como el de una colmena creciendo dentro de mi cráneo. La isla se contrae a mi alrededor, como si respirara conmigo. ¿Qué? Caí al suelo. El impacto me dejó sin aliento. Entre la ceniza que se levantó en nubes lentas, vi figuras moverse entre las columnas. No caminaban. Flotaban como el niño. Todas vendadas, todas murmurantes. Algunas tenían las manos en la boca, otras en los ojos. Una tenía la cara de mi hermano, pero desfigurada por las bocas. Mi visión se nubló. Cerré los ojos. Ni bono, nocierno, ento, carnarias, omnia, impereo, ireolum pesoniara, esima. El murmullo crecía, golpeando mi cráneo desde adentro, una presión caliente, líquida. Recordé el accidente. Elina y yo en la sala de calderas. El vapor. El grito. Mi grito. El botón de emergencia que no presioné a tiempo. Su cuerpo ardiendo, fusionado con la maquinaria. Había borrado ese recuerdo. Hasta ahora. Me incorporé a duras penas. El murmullo se volvió grito, pero no de ella, sino mío. El niño estaba en la puerta. No caminaba. Sus pies colgaban como ramas rotas. No tenía rostro, solo bocas. Me habló sin hablar. Sentí su mensaje como un derrame en la nuca. Tú eres la chispa. Tú eres el error. Lloré. Llora. No por miedo, sino porque comprendí. La criatura era mi culpa convertida en forma. La fábrica. Su templo. Galina. Su mártir. Yo, su apóstol enfermo. Las vigas crujieron sobre mi cabeza. Una vibración recorrió el suelo como si algo gigantesco caminara sobre las entrañas del edificio. Algo ciego y colérico que arrastraba su herida sin curar. Me levanté temblando, con las piernas entumecidas y la boca seca como la cal. La criatura flotaba a escasos metros, deshaciéndose y recomponiéndose, como si cada partícula de ceniza le obedeciera. Cada boca emitía un susurro distinto. ¿Qué? Algunos eran nombres, otros, cifras. Todos se enredaban en mis oídos como serpientes de alambre caliente. Salí corriendo por el pasillo de carga, con las luces fluorescentes muertas colgando del techo, balanceándose como si el aire vibrara al ritmo del murmullo. La ceniza llovía más densa ahora. Se pegaba a la piel, al cabello, al alma. Las ventanas rotas dejaban entrar una brisa cálida, pero el viento no olía a aire sino a huesos hervidos y grasa rancia. Me ardían los ojos. En cada sombra creía ver a Galina. No la Galina que amé, sino la que nunca murió del todo.
la que esperaba en los ductos de vapor, la que me susurraba desde la fundición. Me detuve en el vestuario, un cuarto largo con bancos podridos y espejos empañados de polvo. No sabía por qué había entrado ahí, pero sentí que tenía que hacerlo. En el suelo había ropa vieja, botas cubiertas de hongos, una foto rota de un grupo de obreros. Y entonces lo vi, un cajón entreabierto con un cuaderno delgado dentro. El papel estaba amarillento, pero reconocí la caligrafía. Galina. No del diario que ya había leído. Era otro Midarianne. Me envían hacia mandado urentela. Uno que no sabía que existía. Lo abrí con manos temblorosas y un polvo fino se elevó como un aliento antiguo. No eran apuntes, sino dibujos, figuras deformes, sombras, torsos con bocas, brazos que terminaban en ojos. Cada página estaba cubierta de estas criaturas sin nombre, y en cada una, siempre en una esquina, una espiral negra dibujada con furia, como si algo la obligara. La última página tenía solo una palabra, escrita con tinta que aún parecía húmeda. Debajo. Volvía a oír el sonido, no el murmullo, sino otro, un goteo metálico, constante, detrás de una de las taquillas. Me acerqué. El casillero temblaba. Apoyé la oreja y sentí algo moverse adentro, como uñas rascando un tambor. La abrí de golpe. Tonto. Solo había un mono de trabajo colgado, pero del gancho chorreaba sangre espesa. Retrocedí, tropezando con un banco, y al caer vi, reflejado en uno de los espejos, a Galina. No a la mujer que conocí, sino a su fantasma. Tenía la cara cubierta de ceniza, los ojos vacíos, y murmuraba. No pude oír las palabras. Me sangraban los oídos. Corrí sin rumbo, bajando escaleras, cruzando túneles de mantenimiento que nunca antes había explorado. Me arrastré por ductos infestados de ratas muertas y bajé más, siempre más, como si algo en mí supiera que el final estaba enterrado en lo más hondo de esa ruina. A cada paso, el murmullo se volvía más claro. No solo eran voces, eran recuerdos, pedazos de mi infancia, gritos de mi madre, el llanto de mi hermano cuando le rompí la muñeca. Todos hablaban a la vez. Todos querían salir. Al fondo encontré una compuerta oxidada, marcada con la espiral, la misma del cuaderno, la misma que vi en mis sueños. Usé una palanca para forzarla. El metal chilló como un cerdo degollado. Detrás, una galería circular descendía en espiral, sin luz, sin fin visible. Encendí una vela, una sola. Bajé. Cada escalón pesaba más que el anterior. Sentía que el aire se volvía más espeso, más caliente, casi líquido. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si dedos desesperados hubieran intentado trepar hacia la superficie. Algunos aún sangraban. No debería haber vuelto, pero volví. La fábrica se alzaba igual de muda que cuando la abandonaron décadas atrás, con sus torres calcinadas y las vigas hundidas bajo el peso de un aire que no cesaba de oler a óxido. El silencio era tan espeso como la lluvia de ceniza que caía sin tregua, cubriendo todo de una capa delgada, gris y crujiente, como si la nieve se hubiese contaminado con los restos de lo que alguna vez ardió en esos hornos inmensos. Crucé los portones oxidados sin esfuerzo, forzando las bisagras a rendirse con un sonido largo, casi húmedo, como un lamento de hierro. La humedad me calaba los huesos, pero ya no sentía frío. La obsesión lo cubría todo como una fiebre mansa. Al llegar al fondo, encontré una cámara enorme, redonda. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, pero ninguno reflejaba mi cuerpo, solo las criaturas. Todas estaban ahí, suspendidas, inertes,
Boca arriba, murmuraban mi nombre. No me gritaban, no me acusaban, me llamaban. Galina estaba al centro, de pie, pero no se sostenía, flotaba. No tenía rostro, solo la espiral tallada donde debería estar su cara. Me acerqué, cada paso dolía. La ceniza me cubría hasta los hombros. Me costaba respirar. Cuando estuve a 1 metro, extendió su mano. Una mano incorpórea, como humo congelado. Toqué su palma y vi todo. No con los ojos. Con el alma. Vi el momento en que dejé que muriera. Vi mi rostro cuando cerré la válvula tarde. Vi mi sonrisa cuando mentí en el informe. Sentí su miedo, su odio, su amor, todo mezclado. Ella no quería justicia, solo memoria, solo que no olvidara, que pagara. La espiral comenzó a girar, no en la pared, dentro de mí. Sentí los huesos romperse, pero no grité. La boca ya no me pertenecía. Sentí cómo las voces comenzaban a salir de mí, por cada poro, por cada lágrima. Me convertí en uno de ellos, un conducto, un repetidor. La criatura ya no estaba fuera. Estaba dentro. Yo era el susurro. Yo era la deformidad. Y así terminé aquí, entre columnas de vapor y espectros encendidos. Nadie vendrá. Nadie debe venir. Este lugar es un altar y yo soy su sacerdote. Cada noche repito las palabras que ella dejó grabadas en mis venas. Cada día llueve ceniza y bajo esa lluvia yo espero, murmurando, deformando lo real con cada exhalación, con cada recuerdo. No me busquen, no me nombren, porque si escuchan con atención, ya me están oyendo. Me habían dicho que los planos no existían, que la sección de fundición había sido sepultada tras los derrumbes, que nadie entraba desde el 73, pero la vi ahí en mis sueños, siempre ahí. Galina con su bata blanca cubierta de hollín, su trenza derramada sobre el hombro, siempre de espaldas, entre las columnas que escupían vapor como monstruos dormidos. Soñaba con sus manos tensas, manchadas de carbón, y con su voz que nunca llegaba del todo. Solo murmullos, siempre los malditos murmullos. El polvo caía como un castigo lento, impregnando cada rendija de mi abrigo. En la entrada principal, los retratos del Politburó seguían colgados en una fila torcida, carcomidos por los años y las ratas. Había algo profundamente blasfemo en esos rostros semiborrados, mirándome desde una pared con grietas verticales, como si el edificio hubiese llorado sangre y concreto. Encendí la linterna, pero la batería titiló como si advirtiera que no duraría mucho. Estaba preparado para eso. Me traje velas, 17, para ser exacto. El número que Galina me repetía en mis sueños, susurrado entre dientes rotos. La sección, estaba completamente inundada. La linterna iluminó rieles oxidados sumergidos en aguas quietas que reflejaban mi rostro con una lentitud fantasmal. Vi mi cara allí, más pálida de lo habitual, los ojos hundidos, los labios resecos por los días sin dormir. Desde que encontré el diario de Galina no pude volver a descansar. Sus últimas palabras, escritas con apuro, eran incoherentes, sí, pero también hipnóticas. No abras la boca si te llama. Cierra los ojos y se arrastra. Esa frase me mordía el alma cada noche. Me adentré hacia la torre de fundición, donde solía trabajar. La ceniza se hacía más densa, cayendo en partículas gordas que crujían bajo mis botas. Los muros escupían humedad y moho. El olor era una mezcla agria de vapor quemado, grasa vieja y algo más, algo dulce, como la piel podrida de una fruta exótica.
Atravesé una sala donde aún colgaban trajes ignífugos, convertidos en esqueletos de tela chamuscada. El aire se volvió más espeso y comencé a oírlo. Un murmullo bajo, como si alguien respirara entre dientes desde el interior de los ductos. El eco de mis pasos me seguía como si tuviera hambre. Cada vez que me detenía, tardaba demasiado en desaparecer. El murmullo también se detenía. Me acerqué a un panel eléctrico corroído. Allí, la pintura descascarada parecía formar letras, pero ninguna palabra tenía sentido. Pasé los dedos sobre la superficie áspera y sentí un latido. No era mi corazón. Venía de la pared. Apreté los dientes. En el diario, Galina hablaba de la corriente invertida, una energía que surgía no de la electricidad, sino de la memoria atrapada en el concreto. Decía que los muros recordaban, que repetían los errores como rezos deformes. Subí por una escalera de hierro en espiral que se retorcía como una espina dorsal oxidada. El pasamanos crujía con cada paso, y la luz de mi linterna se volvía más débil. Allí arriba, en la sala de control, las pantallas vacías reflejaban mi silueta fragmentada. Cerré los ojos y escuché. Los murmullos regresaron, más claros ahora, como un niño que intenta deletrear un secreto pero no encuentra las sílabas. Me giré de golpe. Nada. Pop. Solo el zumbido del silencio agrietado. Encendí 3 velas y las dejé sobre el tablero. La cera comenzó a derretirse con lentitud enfermiza. En esa penumbra dorada, el reflejo del cristal me mostró algo imposible. No era yo. No era Galina. Era un cuerpo pequeño, encorvado, envuelto en vendas ennegrecidas, con la cabeza ladeada como si no supiera cómo sostenerla. No caminaba, flotaba. Me observaba desde el reflejo con los ojos cerrados, pero las bocas en su torso, esas se abrían y se cerraban al ritmo de los susurros. Me lancé contra el vidrio. Lo atravesé. Solo había vacío. La criatura había sido solo un eco. O una promesa. Bajé las escaleras corriendo, resbalando en los peldaños húmedos, sintiendo que el murmullo ahora no venía de lejos, sino de dentro. De mis oídos. De mi garganta. Abrí la boca para gritar y escuché a Galina. Era su voz, pero invertida, como un vinilo girando al revés. Decía mi nombre. Sí, pero con el tono del desprecio que jamás tuvo en vida. Hoy he bajado al archivo por voluntad propia. Cada peldaño cruje como si protestara. La humedad es más densa. Cada gota que cae retumba como un grito lejano. Llevo conmigo el libro original del sello, escrito en piel, con palabras que queman al pronunciarlas. No busco rehacer el rito. Sé que eso es imposible. Solo quiero entender qué fue lo que me eligió a mí. ¿Por qué mi oído es el canal? ¿Por qué mis errores resuenan tanto? Las páginas del libro están vivas, no metafóricamente. Al rozarlas, se mueven. Algunas incluso susurran como si se quejaran de haber sido leídas mal. Encuentro una sección tachada. No por error, sino por miedo. Bajo la tinta roja hay un nombre. No lo pronunciaré, pero lo he oído antes, en la risa de Abel cuando aún vivía, en el crujido de las vendas que se arrastran en mi vigilia. Es el nombre del testigo, el nombre que lo ata a este plano. He vuelto a ver la figura, en la biblioteca donde los textos se pudren en sus estantes. Estaba suspendido en el aire, entre 2 columnas, sin tocar el suelo. Las vendas se agitaban como banderas en un viento mudo.
No hizo nada, no dijo nada. Solo me dejó sentir su presencia. Me recorrió el pecho un escalofrío seco, como si un enjambre caminara bajo mi piel. No me moví. Quería gritar, pero sabía que eso lo alimentaría. Guardé el grito en la garganta como se guarda un cuchillo. Mis dedos tiemblan al escribir. Ya no sé si registro estos eventos para advertir o para confesar. La línea entre ambas cosas se ha borrado. Hoy, mientras comía pan seco en la cocina clausurada, oí la voz de Abel justo detrás de mí. No como una aparición, fue un murmullo. Dijo, él está viendo a través de ti. Entonces supe que la figura no me mira desde afuera. Me habita, me aborce a la sien. De medio manía bombío, masian masicontoya. Dimas el cano sulmo ganella, en diomo, udia subodan al dento. De hace me había dudado, olga del mundo, y sí, tan dices, Tarsis. Me usa como su balcón hacia este mundo. El silencio ha cambiado. Ya no es vacío, es denso. Tiene gravedad. Me cuesta moverme, respirar, pensar. A veces siento que los muros me observan con la misma atención que el vendado. Me acuesto a dormir y despierto en salas que juré cerradas. El monasterio se pliega sobre sí mismo como un libro que cambia de contenido cada vez que lo abrimos. No hay mapa que sirva aquí, solo la memoria, y hasta ella me traiciona. Las vendas han comenzado a aparecer en mi celda. Y no su figura entera, solo trozos colgando de las vigas, pegadas a las paredes, flotando en los lavatorios. A veces las hallo entre las páginas de mis libros, envueltas en palabras que no escribí. El pasado se dobla sobre el presente. Veo escenas de mi infancia en las paredes. Mi madre rezando. Mi padre hundido en la bebida. Una vida. Veo a Abel de niño, aunque nunca lo conocí en su infancia. Todo se mezcla. Virno. Anoche intenté romper el sello. Y usé fuego. Martillo. Maldiciones. Nada sé de, porque el error ya no está en la piedra, está en mí. Me he convertido en el nuevo canal. Cada decisión que tomé desde aquella noche ha nutrido al vendado. Él no castiga, corrige. No venganza, sino reconfiguración, pero me está moldeando. Me deshace en su imagen. Pronto seré como Abel, como todos los anteriores. Esta será mi última entrada. No porque prevea un final, sino porque ya no me reconozco en lo que escribo. Mis palabras son ecos, mi voz prestada. La figura me observa incluso cuando cierro los ojos. Escucho el color del mármol. Sabe a óxido. El aire tiene textura de oración ahogada. Y dentro de mí, un nudo de venda se aprieta cada vez que respiro. No me queda rostro, solo voz. No hay redención. Ni siquiera castigo, solo corrección. Y el silencio que ahora cae sobre mí no es la ausencia de sonido, es la plenitud del horror. El eco de mis pasos ya no me pertenece. En este monasterio enterrado entre montes sin nombre, cada sonido regresa deformado, como si al rebotar contra las paredes cargara una historia antigua. Una advertencia que no comprendo del todo, pero que me persigue. Llevo años enclaustrado entre estos muros de piedra húmeda, donde las ventanas no muestran más que bruma, y el viento se ha olvidado de entrar. Afuera no hay estaciones, ni tiempo. Solo un silencio tenso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Fui recibido aquí, cuando aún era un hombre joven, lleno de preguntas que nadie respondía. Ahora, décadas después, me he convertido en el único guardián de aquello que no debería haber sido tocado. No busqué este destino.
Lo provoqué, sin saberlo. Fue en una noche sin luna, entre cánticos mal pronunciados y símbolos copiados con torpeza, que sellé la grieta. Pero lo hice mal. No, siempre supe que lo hice mal. A veces, mientras barro los pasillos de la nave principal, oigo su arrastre leve. No camina, no respira, solo se desliza, sin romper el silencio, sin alterar el polvo. No he vuelto a encender ninguna vela en sus dominios. La oscuridad es su territorio y la mía es apenas la penumbra. Cuando me atrevo a asomarme por las rendijas de las puertas selladas, veo las vendas. No su cuerpo, nunca su carne, solo los pliegues eternos, suspendidos en un movimiento detenido, como si el tiempo mismo lo evitara. Mi oído es una maldición. Desde niño he escuchado más de lo que otros pueden soportar. Los colores me duelen cuando los escucho. El rojo grita, el azul llora, el blanco se arrastra como uñas sobre mármol. Aquí, donde todo es piedra y polvo, el silencio tiene textura. Es áspero, penetra. No, he intentado callarlo con plegarias, con cera, con golpes, pero cuanto más lo niego, más claro suena. El discípulo, Abel, fue mi única compañía durante años. No me temía. No reía de mis rituales ridículos, ni cuestionaba mis reglas. Aprendía rápido, con ojos abiertos y manos pacientes. Le advertí que no bajara al archivo subterráneo. Le dije que ciertas puertas no debían tocarse, pero la juventud es una forma de ceguera. Bajó una tarde, con una lámpara de aceite y un cuaderno en blanco. Solo hallamos su sombra, pegada a la pared. Nunca volvió a moverse. Desde entonces lo oigo cada madrugada. Su voz es una hilacha de humo que cruza el techo de mi celda. A veces pronuncia mi nombre como si lo escupiera desde el otro lado del mármol. A veces canta las letanías al revés. Lo veo también, no como era, sino como será si yo no rectifico. Su rostro está cubierto de escamas secas. No tiene ojos, pero me mira igual. Y detrás de él siempre está la figura vendada, sin moverse, observando con una quietud insoportable. No me atrevo a abandonar el monasterio, no por miedo a lo que hay fuera, sino por certeza de lo que se liberaría. El error que cometí no es una falta moral, fue un fallo estructural. El sello ritual, inscrito con sangre de gallo y carbón, debía colocarse sobre obsidiana viva. Usé pizarra, un detalle mínimo, pero suficiente. La criatura que encerramos, el testigo vendado, no duerme, solo espera. Mi voz es su alimento, y mis visiones son su distracción. Los pasillos interiores cambian de forma cuando no los miro. No es metáfora. Lo he comprobado. He caminado 10 pasos en línea recta y terminado frente a mi propia celda, que había cerrado por dentro. He dejado caer migas de pan y al volver estaban incrustadas en el techo. El tiempo, aquí, se ha vuelto un animal enfermo. Abel lo sabía. Por eso bajó. Nada era mula. Quería entender, no sellar. Yo solo quería encerrar y olvidar. Esta mañana, al abrir la capilla menor, encontré todas las imágenes talladas con los ojos raspados, incluso las de piedra. Al tocar el altar, sentí calor. Un calor profundo, no físico, sino vibrante, como si la piedra tuviera fiebre. La voz de Abel me habló desde los vitrales, y lo hizo con mi tono. Ya viene, dijo, no en tono de amenaza, sino de resignación, como quien anuncia lluvia tras semanas de cielos tensos. Intenté dormir una noche apoyado en tuberías calientes.
Soñé que me elevaba por una escalera de engranajes infinitos. Vi flashes de rostros, mi madre, mi hermano ya muerto, un niño que reclamaba atención. Me desperté sin aliento con el corazón salvaje. Quise gritar su nombre, pero las cuerdas vocales ya no respondían. Solo Recta hablaba a través de mí. Ellos no importan. El sonido se volvió tangible. Mis oídos ardían al caminar por cámaras resonantes. Las paredes vibran con una frecuencia que altera mi sentido del tiempo. Mi sinestesia distorsionada convierte los zumbidos en colores. El humo suena violeta. El metal, negro. Mi piel se vuelve sensible a tonos. Un tono alto me hace estremecer. Un grave me inclina a llorar. Recta me lleva a un cruce donde ya no alcanzan las linternas ni los faroles centrales. Solo hay una abertura circular cerrada con engranajes. Ella dice que es la puerta, que si la abro, entenderé. Gasto 1 hora intentando girar la pesada rueda. Mis manos se cortan con las aspas de metal. Sangro oscuro. Pero la rueda cede. Se abre un silencio más profundo aún, más real. Dentro hay una cámara hundida, llena de agua negra, como espejo de esta ciudad. En su centro flota una estructura insectoide de metal mecánico, con patas afiladas y un torso hueco. No es tangible, es ausencia, pero puedo oír su respiración. La criatura no se mueve. Solo observa. Y de repente, siento que esa forma vacía se funde en mí, una extensión de mi vacío. Quise huir. Corrí por corredores inundados hasta encontrar una salida, pero encontré al mismo hombre que vi en el agua reflejada. Yo, doblado, sin romperse. Mis propias arrugas se reflejaban en su piel. Tenía la voz de Recta. Ahora eres tú. Mi furia se apagó. El hombre me tendió la mano. La tomé con él, y por un instante fuimos dos. Desde entonces vivo en ambas formas. Aún camino por los túneles, torpe y dependiente del murmullo que me guía. Pero también siento que soy la criatura, jugando con mi ego, disolviéndolo. A veces extiendo mi mano hacia la nada y experimento su peso. A veces veo mi imagen en pozos de aceite derramado, vacío en el centro. La ciudad subterránea ha dejado de pertenecerme. Es una extensión de la criatura que ahora soy. Mis pasos solo marcan el ritmo de su respiración. Si grito, no salen palabras, sale eco. Si lloro, no sale agua, sale vapor. Si pienso, no hay pensamiento, solo recuerdo de un hombre que ya no existe. La última vez que toqué una puerta, se deshizo en polvo. No hay lugar que permanezca intacto donde yo paso. Las chimeneas se apagan o incendian según mi humor. El vapor se articula en figuras mudas. Mi rostro con la forma de Recta, mis ojos llenos de engranajes. La ciudad repite mi forma en cada recodo. La oscuridad sigue sin nubes, solo vacíos. Hoy he dejado de distinguir si habito el cuerpo de un hombre o un concepto traducido en máquina. Recta ya no me guía. Somos uno. Mi voz ya no es mía. Cada palabra que pronuncio disuelve mi persona. Cada respiración alimenta la ausencia. He llegado al extremo del túnel sin paredes. Solo vacío. Recta está frente a mí, pero no la veo. Solo su presencia palpable. Se acerca y me toma la mano. Siento cómo desaparezco. La ciudad exhala. Y entonces entiendo. Ya no existo. Ella existe. La criatura ganó. El hombre se deshizo. Y en la oscuridad sin nubes, solo queda el eco. Desperté sin recordar cómo llegué aquí abajo. Solo sé que abrí los ojos en una plataforma de metal, rodeado por túneles iluminados por lámparas eléctricas que parpadean como parpadeos de una mente exhausta.
La ciudad subterránea parece una colmena interminable, con galerías que se extienden hasta perderse en penumbras densas. No hay cielo visible, solo una oscuridad sistemática que impone su ley sobre el acero y el vapor. Me estremecí. Mi memoria estaba truncada, fragmentaria, como una máquina averiada que conserva solo datos corruptos. Cada pasaje retumba con el eco de mis pasos torpes, incapaz de andar con naturalidad. Mi cuerpo insiste en tropezar con las tuberías, con las ruedas de los carros oxidados que duermen sobre rieles gastados. Los hierros emiten un zumbido bajo que resuena con mi pulso. Soy dependiente de algo que no comprendo del todo, una figura que creo guiarme. La llamo Recta en mi mente, como si su nombre fuese un faro en esta oscuridad industrial. Al principio pensé que Recta era un recuerdo infantil, una amiga imaginaria creada para soportar el aislamiento entre paredes de acero. Pero pronto susurra en mis oídos nombres de talleres clausurados. Me señala techos bajos donde los ladrillos se curvan como costillas. Susurra instrucciones. Gira a la derecha en el cruce donde los engranajes ya no giran. Sigue el murmullo del vapor que gotea. La sigo porque no tengo otra certeza que su voz. La ciudad subterránea fue construida durante la Segunda Revolución Industrial, con maquinaria centralizada que burbujea debajo del suelo. Las calderas crepitan, los ejes giran con lentitud mecánica y los conductos expulsan vapor como fumadores viejos. En este mundo soterrado, la tecnología es omnipresente, pero abandonada, desgastada. El aire huele a aceite y carbón, y la temperatura nunca cambia. La oscuridad sin nubes ha borrado cualquier atisbo de cielo. Percibo figuras fugaces al cruzar los arcos metálicos, sombras que se mueven al borde de mi visión. Creo que son producto de mi mente amnésica, espejismos del subsuelo. Pero Recta dice que ahí viven las criaturas. No tienen forma sólida, solo vacíos que se deslizan como humo entre las vigas. A veces siento que tocan mi brazo, helado. Otras que susurran desde las paredes, jugando conmigo, cambiando mi reflejo en los cristales rotos. Cada día siento menos que soy un hombre entero. Mi voz interior se fragmenta entre impulsos coléricos y dudas introspectivas. Grito sin articular palabras cuando me enfrento a los túneles adoptivos de vapor. Me golpeo el pecho con furia, intentando despertar del trance. Pero Recta solo ríe, suavemente, desde detrás de mí. Esa risa infantil se convierte en una presencia intermitente, casi lúdica, pero con un filo helado. La arquitectura es un espejo deformado de mi mente. Los pasillos se alargan o se contraen según mi estado. A veces camino 50 metros en línea recta y regreso al punto de partida. Otras, la galería se inclina y comienza a ascender como una pendiente imposible. Recta me anima, confía en mí. Y confío, aunque ya no distingo entre guía y guía interior. No sé si el túnel cambia o si soy yo el que flota. Sentí crecimiento físico. La piel se me tensaba, los tendones se marcaban, pero no avancé en energía, me debilitaba. Mi rostro lucía más envejecido, mis ojos hundidos. Intenté lavarme en un charco de agua turbia y vi mi reflejo, una sombra con mi forma, pero con vacíos donde deberían estar ojos. Recta dijo, «Esa no eres tú. No estoy seguro de qué significa». Empecé a tener visiones de una fábrica enorme, con muros de ladrillo y chimeneas que vomitan fuego. Vi trabajadores pálidos, agotados, que eran estantes humanos. Creo que eso pasó antes de perder la memoria. O tal vez nunca pasó. En esas visiones, Recta corre entre ellos sin tocar el suelo. Luego se acerca y me mira con ternura. Luego desaparece entre el humo. No desaparece entre el humo.
Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.